Vamos a orar. Querido eterno Dios, te damos gracias por traernos a tu casa. Te damos las gracias porque tú permites que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros, que tus santos ángeles puedan acompañarnos en estas horas y que tu presencia también esté con nosotros. Te suplicamos, te imploramos que el Espíritu Santo nos pueda traer palabras de consuelo, palabras de ánimo, que nos preparen para la eternidad. Danos permiso para abrir tu palabra. Danos permiso para poder entender y comprender y enseñar a las personas que necesitan de tu palabra. Estos favores te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Usted y yo sabemos bien que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Espíritu Santo ha estado trabajando en la vida del ser humano, ¿verdad? Siempre ha estado ahí el Espíritu Santo, ¿no? Desde la creación del mundo, desde la fundación del mundo, incluso mucho más antes. El Espíritu Santo es un ser eterno que forma parte de la deidad, forma parte de la divinidad de Dios. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida de un personaje tan importante en la Biblia, o uno de los personajes muy importantes. Y me estoy refiriendo a Pedro. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Mateo, capítulo 26. El libro de Mateo, capítulo 26 y versículo 33 al 35. Pero antes de mencionar estos versículos, recordemos que Jesús le había hecho la invitación a Pedro para ser su discípulo. ¿Para qué le había hecho la invitación Jesús a Pedro? Para ser su discípulo, ¿verdad? Entonces, Pedro caminó con Jesús, literal. Anduvo con Jesús por 3 años y medio. Y vemos que ya aproximándose a la muerte de Jesús, el versículo 33 del capítulo 26 de Mateo dice lo siguiente, y presta atención. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mira, interesante, ¿no? Dice 34, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. La palabra escandalizar en otra versión significa: yo no te abandonaré. Entonces, hermanos, Pedro, ¿quién era? Pedro era uno de los discípulos de Cristo. Pero una de las cosas que caracterizaba a Pedro era que él era muy alocado. Él hacía las cosas así, de frente. Él era un personaje que sin la necesidad de que le dijeras, él lo hacía. Era un loco, por decir en otras palabras. Entonces, Pedro era un ser muy impulsivo. Muy impulsivo. Aunque él era sincero en sus palabras, porque Pedro en ese momento le dice: Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y aunque todos huyan, yo no voy a huir. Él era sincero, pero era impulsivo. Entonces, sin embargo, al momento de la prueba, su fe era muy débil. Era muy débil, hermanos. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Mateo capítulo 26, el mismo capítulo, versículos 69 al 75. Vamos a ver que lo que dijo Pedro en los versículos anteriores, Pedro se olvida en los siguientes versículos que vamos a leer. Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. Dice la palabra de Dios:
Estaba sentado Pedro afuera en el patio y se le acercó una criada. Vemos que Pedro estaba cerca de Jesús. Pedro siempre estuvo cerca de Jesús, ¿verdad? Incluso en la oración en el Getsemaní, cuando se manifestaron Elías y Moisés y la voz de Dios ahí apareció. Pedro estuvo ahí y 2 discípulos más, que en otra oportunidad vamos a hablar de esos personajes también. Entonces Pedro estaba al lado de Jesús, ahí cerca. Entonces una de las criadas o una criada le dijo: ¿tú también estabas con quién? ¿Con quién estaba, dice Pedro? Con Jesús, el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. No lo conozco, en otras versiones dice, ¿verdad? Y saben, posiblemente Pedro se había olvidado lo que Jesús... ¿Qué es lo que Jesús le había dicho con anterioridad? ¿Me negarás? 3 veces. Antes que el gallo cante. Pedro había olvidado lo que Jesús le había dicho. Por eso, Pedro era un personaje impulsivo. Impulsivo. Entonces, vamos a seguir leyendo. Pero antes de seguir leyendo el texto, vemos que en otro pasaje, antes de eso, en Mateo 26, 53, vemos que, vamos a ver qué es lo que dice, ¿sí? En el versículo 51, ¿ya? En el 51, dice: pero uno de los que estaba con Jesús, echando de su mano, sacó una espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. ¿Quién es este personaje que sacó su espada? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que es Pedro? Si el versículo, si tú lees, no menciona a Pedro ahí. ¿Cómo sabemos que era Pedro? Simple, porque no solamente el libro de Mateo relata este suceso. Déjame decirte, te voy a dar un dato curioso, que los 3 primeros evangelios no mencionan a Pedro. ¿Por qué? Porque esto se escribió cuando Pedro estaba vivo y no querían causarle bochorno. Entonces Juan escribe tiempo después de la muerte de Pedro, y recién menciona a Pedro. Vamos a ver si es cierto lo que dice. Juan capítulo 18, versículo 10. Juan capítulo 18, versículo 10. Y dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ah, mira, ahí está. ¿Cómo sabemos que era Pedro? Porque el libro de Juan lo menciona, lo dice. Entonces, vamos a seguir leyendo Mateo capítulo 26, versículo 52 ahora. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Entonces, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Por qué Pedro, hermanos, sacó su espada? ¿Por qué? Porque él quería defender ¿a quién? A Jesús. Entonces Pedro era un personaje impulsivo. Y es más, algo que tal vez no menciona este versículo, y es que en otro libro sí menciona, es que hay una pregunta de por medio. Y vamos a ver qué es lo que dice Lucas capítulo 22 y versículo 49. Vamos a ver, así como Juan era hijo del trueno, Pedro también era un ser muy impulsivo, que a pesar que estaba con Jesús, él no había sido transformado, que todavía andaba en cosas que al Señor no le agradaba. Lucas capítulo 22 y versículo 49. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice la palabra de Dios:
Cuando los que estaban con él se dieron cuenta que había acontecido o que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿qué dice? ¿Herimos con espada? ¿Cuál sería lo más lógico después de que usted y yo hagamos una pregunta? ¿Cuál sería lo más lógico? Esperar una respuesta. Es lo más lógico. Si tú preguntas, obviamente esperas una respuesta. Tú no te lanzas. Pero Pedro, al ser un personaje tan impulsivo, no esperó la respuesta de Jesús, sino que se lanzó directamente. Se lanzó directamente a herir al siervo llamado Malco. Y después de que Jesús fue arrestado, todos huyeron. Jesús ya había profetizado que todos se dispersarían. Sin embargo, Pedro quiso estar ahí con su maestro. Y vamos a volver lo que dice Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75, ¿no? Ya estábamos en el versículo 70. Entonces, vamos a leer lo que dice. Primero Pedro niega, ¿no? La primera negación. Entonces, el versículo 70 dice: pero él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo en la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban ahí: ¿también estaba con Jesús el Nazareno? Pero él negó otra vez con juramento: no conozco. ¿A quién dice? Al hombre. Hermanos, aquí Pedro nuevamente hace énfasis, incluso más que la anterior negación que hace. Lo enfatiza, lo dice con más fuerza: yo no conozco a este hombre. Ahora vamos a continuar leyendo. 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, ¿qué dice? También tú eres de ellos, porque aún en tu manera de hablar te descubre. Versículo 74 dice: entonces él comenzó a maldecir. ¿Se dan cuenta la magnitud de la negación que tiene hacia su Señor? Primero empieza como decir por algo suave: no conozco a Jesús. Luego jura: no conozco. Y tercero, echa maldición. Maldice y a jurar: no conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo. Hermanos, dice que esta tercera negación violaba los preceptos dados por Jesús en el monte, cuando dio el sermón, donde que todo era palabras puras, palabras de amor, palabras de consuelo. Y en ese momento Pedro había violado todos esos preceptos que Jesús había enseñado. Todo lo que Jesús había enseñado, hermanos. Y el mayor error que Pedro cometió en su vida fue haberle negado a su Señor. Yo no sé cuántos de aquí en algún momento han negado a su Señor. Yo no sé en algún momento cuántos han dicho: yo no sé quién es, no soy cristiano, por querer agradar más al mundo. Vemos que Pedro era sincero al decirle: Señor, yo te seguiré hasta la muerte, pero era impulsivo. ¿Cuántos de aquí habrá que serán impulsivos? Que dirán: Señor, yo te sigo hasta la muerte, pero en la hora de la verdad, cuando es puesta a prueba su fe, muchos desfalleceremos, o muchos desfallecen. Llegado el momento de la prueba, se dan cuenta cuán grande es la negación. Primero empieza desde lo más simple hasta lo más fuerte, de lo más básico hasta lo más extremo, la negación que Pedro hace a Jesús. Entonces el versículo 75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás veces. Y saliendo fue y lloró
amargamente. Yo estuve mirando la Pasión de Cristo y justo como estaba armando mi tema, puse Pedro niega a Jesús 3 veces. Y en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, Pedro hace realidad lo que está aquí, ¿no? El actor significa la negación. Y una vez que haya negado, pasa una escena donde donde Pedro recuerda lo que Jesús le había dicho. Y Pedro desconsoladamente, amargamente, llora. Y se encuentra ahí con Juan, María, y le dice, le fallé a Jesús. No soy digno, le fallé, dice. ¿Se dan cuenta cómo se sintió Pedro en ese momento cuando negó a su Jesús, cuando negó a su Señor? Es verdad que la Biblia no dice que Pedro se sentía indigno, pero algo me dice que Pedro se sentía destrozado por negar a Jesús. Pero vemos que después de eso, hermanos, Pedro, hermanos, es diferente con la resurrección de Cristo. No vemos que llora amargamente, ¿no? Pedro, hermanos, se consagró después de eso poderosamente, hermanos, ¿no? Y vamos a ver más adelante de qué forma es su consagración. Primero Pedro jura, dice, Señor, te voy a seguir hasta la muerte, y luego lo niega. Pero vemos que el Espíritu Santo trabaja en la vida del ser humano, de los que lo aceptan y los que de todo corazón lo buscan. Vamos a ver qué es lo que dice ahora Juan capítulo 21, hermanos. El libro de Juan capítulo 21. Versículo 14 al 17. Yo quiero que tú sigas conmigo porque voy a explicar cada uno de los versículos que nos quiere decir. Porque nosotros vamos a leer de manera superficial estos versículos, pero hay algo más profundo que solo lo que menciona estas palabras. Dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. ¿Quién había resucitado de los muertos? Jesús. Versículo 15. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, le dice Jesús. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Cuántas veces había negado Pedro a Jesús? 3. ¿Cuántas veces estaba confirmando que lo amaba? 3 veces, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí, en estas 3 palabras, cuando Jesús le menciona, no son la misma. ¿Sabes por qué? Porque en las 2 primeras preguntas que Jesús le hace, usa el verbo ágape, el verbo amor ágape. ¿Y qué es el ágape? El amor desinteresado, el amor incondicional. Esa es la palabra que Jesús usa ahí, la palabra ágape. ¿Por qué en la tercera pregunta Pedro se pone triste? ¿Por qué se pone triste en la tercera pregunta que Jesús le hace?
¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en la tercera pregunta Jesús usa otra palabra diferente para decirle me amas. ¿Sabes qué palabra usa? La palabra fileo. ¿Qué es la palabra fileo? La palabra fileo, hermanos, es un amor de amistad. ¿Me dejo entender? Un amor hacia un amigo. Por eso las dos primeras preguntas le dice, Pedro, ¿me amas del amor ágape? Y sabes, déjenme decirles que en las dos respuestas que Pedro le da a Jesús, no es la respuesta que coincide con el amor ágape, sino las dos respuestas que Pedro le da es con amor fileo. Que le está diciendo, sí Señor, te amo, te quiero, en otras palabras, te quiero. Como a un amigo, algo así. Como a un amigo, te quiero, te respeto. Jesús le estaba haciendo la pregunta sencilla, Señor, Pedro, ¿me amas con ese amor ágape? Yo te pregunto a ti, ¿con qué tipo de amor estás amando al Señor? ¿Con el amor ágape o con el amor fileo? ¿Con qué tipo de amor estás amando al Señor? Por eso Jesús le hace 3 veces la pregunta y en la tercera pregunta recién le dice, Pedro, ¿me amas con el amor fileo? Por esa es la razón que Pedro se pone triste. Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te he negado, tú sabes que lo que dijiste se ha cumplido. Incluso le dice, ¿me amas más que a todos estos, más que a todo lo que tienes? Yo te pregunto algo, ¿tú amas al Señor más que a todo lo que tú tienes en esta tierra? ¿Tú amas al Señor más que todo lo que posees? Porque es lo que el Señor está diciendo. Juan, Carlos, Marta, Julia, ¿me amas más que a todo lo que tienes? Pero no le respondas como Pedro, con el amor fileo. Respóndele con el amor ágape, que es el amor incondicional, el amor desinteresado. Queridos hermanos, después de que Jesús se fue, Jesús les prometió el Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo que dice, hermanos, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4. Hechos capítulo 2, versículo 4. Estamos estudiando lo que es la vida de Pedro y cómo el Espíritu Santo transforma la vida de Pedro. Y vemos que cómo antes era Pedro y cómo después de la presencia del Espíritu Santo su vida dio un cambio total, dio un cambio. Hechos capítulo 2, versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Pregunta, ¿Pedro estaba ahí presente cuando se dio el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces Pedro estaba presente ahí. ¿Pedro fue lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Le cambió la vida? ¿Le transformó la vida? Sí. Entonces vamos a ver qué es lo que dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de la gloria en gloria de su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. ¿Qué hace el Espíritu Santo en tu vida? Te transforma. ¿El Espíritu Santo te puede transformar? Sí. ¿El Espíritu Santo me puede transformar a mí? Sí. Amén, hermanos. Entonces, el Espíritu Santo es quien se encarga de transformar. Vemos a un Pablo diferente a las anteriores ocasiones. Y déjenme decirles que cuando Pedro antes lo quería, Señor, estoy dispuesto a dar la vida por ti. De lo que era Pedro, un cobarde que huía, que negaba a su Señor, vemos que después de la caída del Espíritu Santo en su vida,
Él da la vida por su Señor. ¿Y sabes qué es lo que Él dice cuando estuvo a punto de morir? No soy digno de morir como mi Maestro. Crucifíquenme boca abajo. ¿Te imaginas ser crucificado boca abajo? Imagina solamente Jesús, lo único que le sostenía era un clavo y sus dos pies ahí cruzados y ahí en sus manos. Lo único que le sostenía eran un clavo. Ahora imagínate ser colgado boca abajo y que toda la sangre se vaya para tu cabeza. Pedro era un personaje impulsivo. Pedro era un personaje cobarde que huía, pero ahora vemos a un Pedro diferente, a un Pedro lleno del Espíritu Santo, transformado, guiado por el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo ese cambio se hace una realidad en la vida de Pedro. Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 6 al 8. Desde el versículo 1, ¿sí? Dice, desde el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. ¿Cómo se llamaba el templo? La Hermosa. Para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diera limosna. Pedro, con Juan, fijándose en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir algo de ellos. ¿Qué estaba esperando recibir ahí? ¿Algo? De ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro. ¿Qué es lo que no tenía Pedro? Plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces tomó por la mano derecha y lo levantó. Y al instante se afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos al templo andando. ¡Wow! Gloria a Dios, hermanos. Porque el paralítico, lo que estaba ahí sentado sin poder andar, Pedro se le aparece transformado por el Espíritu Santo y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. E invoca el nombre de Jesús. Ya no es más aquel Pedro que por su propia cuenta hacía. Ya no es más aquel Pedro que con sus propias fuerzas quería hacerlo impulsivamente, sino es aquel Pedro que, lleno del Espíritu Santo, invoca el nombre de Jesús y le dice: levántate, anda. Entonces dice, entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando. ¿A quién dice? A Dios, hermanos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, porque dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, hermanos. Hechos capítulo 4, versículo 8 dice, fíjense, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿De qué estaba lleno Pedro? Del Espíritu Santo, ¿no? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso Pedro más adelante dice, es mejor obedecer a Dios antes. Pedro ya no dependía de sí mismo. Pedro ya no buscaba su propio afán, sino que él decía, es mejor hacer caso a Dios antes que a los hombres, hermanos. Qué maravilloso ver cómo el Espíritu Santo transforma la vida del ser humano,
cómo el Espíritu Santo cambia. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo transforme tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo haga una nueva persona en ti? Hermanos, el libro de Colosenses capítulo 2. Vamos a ir al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice lo siguiente. Colosenses 2, 3. Lucho para que no sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Tú quieres conocer todos los tesoros que Dios tiene para ti? Entonces deja que el Espíritu Santo entre a tu vida. Pregunta, hermanos, en esta mañana, ¿cuántos quieren que el Espíritu Santo transforme su vida? ¿Puedo verte puesto en pie? Ponte de pie si quieres que el Espíritu Santo transforme. Si te das cuenta, Pedro, de lo que era de lo peor, ¿no? Cuando el Espíritu Santo llegó a su vida, fue un ser completamente diferente. Fue un ser totalmente diferente. Y es lo que yo quiero que suceda en mi vida. Y es lo que yo quiero que suceda en tu vida, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Querido eterno Dios, invocamos una vez más tu nombre para suplicarte, implorarte que la presencia del Espíritu Santo pueda estar en nuestra vida, para que nos pueda transformar, nos pueda hacer nuevas personas, ya que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y queremos, oh Espíritu Santo, que habites en nuestra vida. Cámbianos, haznos como Pedro, que predicaba, que enseñaba, que se volvió humilde, que sus palabras ya no eran como antes, sino que dependía de ti. Y queremos también nosotros depender y que nos puedas ayudar a alcanzar la salvación. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias por enseñar lecciones para llegar a la vida eterna. Encomendamos todo en tus manos, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.